nuevo capítulo de A Full. Hoy vamos a hablar de un mundo que impone respeto. El físico-culturismo, pero no desde el estereotipo, sino que desde el conocimiento, la disciplina y la transformación profunda que hay detrás de cada cuerpo trabajado con intención. En este capítulo vamos a derribar mitos, vamos a salir de las dudas, sobre todo para quienes piensan que los músculos son solo estética. Vamos a saber cómo es prepararse para una competencia, entrenar con propósito y con ciencia a conciencia. Ay, me encantó eso, ¿cómo salió? ¿O no, Paula? Se entendió, conciencia a conciencia. Con conciencia. Sí, porque hay que utilizar la ciencia a nuestro favor, ¿cierto? Así es, la ciencia Exacto. tiene que estar a favor. ¿Cómo estamos? Bien, pues. Bienvenidos a todos, estamos a full en un nuevo capítulo junto a todos ustedes y hoy día tenemos a un gran invitado, por supuesto, como tú hablaste, un mundo para muchos desconocido, pero muy importante porque habla de movilidad, movimiento, lo que todos queremos en nuestras casas es movernos, así que tenemos a un gran invitado que ya nos lo va a presentar. Sí, esto siempre lo digo textual porque no me gusta que se me olvide ni nada, Muy ni un bien. detalle. Es ingeniero, máster en gestión deportiva, presidente de la Federación Chilena de Físico-Culturismo y Fitness y un apasionado por enseñar y guiar con base y pasión. Recibamos con un fuerte aplauso a Alejandro. ¿Cómo estás? Alejandro, bienvenido. Oye, me investigaron bien ahí, Sí. Bien, todo, bien. todo absolutamente. Ahí intrusiamos en tu Instagram, qué vimos bueno. todas tus cosas. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra Aportamos invitación. datos. Sí, porque Gracias, nosotros, gracias. nuestra intención es transmitir información a la gente que quiere aprender acerca de entrenamiento, de conocimiento del deporte, de la gestión deportiva, de la parte administrativa, también de la práctica y también incentivar a moverse, porque la gente en la casa tiene que moverse. Y por aprender, salud. aprender salud también. mental, claro, y aprender. Y aprender de los expertos como tú, así que bienvenido Alejandro. Gracias por la invitación, gracias por este tiempo y bueno, creo que siempre es necesario hacer estas cosas para poder ir hablando a la comunidad y derribar, como tú dijiste, Yasna, algunos mitos. Yamna. Algunos mitos que muchas veces por falta de conocimiento la gente queda con algunas dudas o muchas veces escucha ciertas cosas por redes pero sin tener la ciencia o el conocimiento que te cierra muchas veces lo que significa hacer ciertos procesos de preparación o de trabajo muscular, ya sea estética o por salud u otras cosas. Exacto. Así que la gente va a saber en su casa qué es esto, qué es el mundo. A usted le gustan los músculos, a usted lo ve nomás. No, es que, pero hay claro. mucho más detrás, ¿o no? Claro, yo quiero partir por cómo entraste, cómo partió tu mundo por el entrenamiento, cómo partiste entrenando, qué te motivó. Por tu génesis. ¿Cómo comenzó Alejandro? Dentro de ese génesis va a salir nuestro amigo que también Ah, Sí. también eres parte de él. Pasando. Sí, Sí. pues, le mandamos un saludo. Sí. Resulta que todo partió, yo jugaba fútbol, dentro de eso tuve una lesión donde me quebré el tabique y la nariz. Quise en un momento dedicarme al mundo de el boxeo. Justo estuvimos hablando de lo que pasó con la campeona argentina que Sí. fue lamentable en este tiempo. Pero me acuerdo que con un tío fuimos al estadio que estaba ahí que me acuerdo que tenía a cargo el Martín Vargas, y me acuerdo que dentro de esos domingos que fui, me tocó subirme al cuadrilátero, estaba viendo si es que me dedicaba al mundo del boxeo y se me ocurre ver una de estas cubetas y el día anterior había habido una pelea y no sacaron los trapos con sangre. No te puedo creer. Y yo que me había quebrado el tabique y la nariz y dije, no, esto No, está, no es para mí. No es para No. mí, está peor, está peor. Soltaba que arranca Sí, no, dije, no, así que apenas vi eso dije, no, esto no es para mí. Descarte uno. Descartado, sí. Y en eso, yo recuerdo que mi viejo me dice, Ale, te van a hacer bullying si seguís creciendo y te dedicáis a ser así de flaco, porque muchas veces me llamaban a jugar a la pelota, estaba castigado y dije, no, estoy castigado, no puedo salir, pero pásate por el medio de la reja, o sea, así de flaco. Ah. Y la verdad es que empecé a buscar, me acuerdo que en ese tiempo había un amigo del barrio donde vivía mi prima, que andaba
persiguiendo a mi prima, era el picaflor. Y de repente lo vi cambiar de la noche a la mañana, ¡pum! Se puso musculoso, grande. Entonces yo le dije, oye, se llamaba Juan y le decían el chino. Le dije, oye, chino, quiero ir al gimnasio, pero no sé dónde puedo ir, cómo lo hago, dónde vas tú. Y me acuerdo que me llevó a un gimnasio. Y en ese tiempo, me acuerdo que mi papá me dice, si vas a entrenar, te voy a dar la mesada para que tú entrenes. Me acuerdo que en esos años 10 lucas me salió el gimnasio. Había cumplido hace poco 16 años. Estaba en el colegio, estaba pasando tercero medio, ¿sí? Y me acuerdo que... estaba en segundo medio. Y recuerdo que me inscribí, y no te miento, Yamna. Muy bien. Que a la tercera semana ya casi quería renunciar, porque todos los que entrenaban, imagínate, yo tenía 16 años y todos los que entrenaban así unos brazos gigantes, tonificados, claro, metiéndose los batidos, metiéndose cuestiones locas, y yo decía, puta, yo pasa? soy un claro, y no pasa nada. Yo soy un cabro chico y siento que me veo los bracitos flaquitos frente al espejo. Y eso es lo que le debe pasar a muchos que comienzan, ¿sí? Y yo quería casi renunciar, pero yo dije, puta, es mi primera mesada. Claro. Y son mis 10 lucas. Claro. Tengo que aprovecharlo hasta el final del mes. Exacto. Entonces, cuando llegué a la tercera semana, conocí un jugador de rugby que jugaba en Católica en ese tiempo. Y él me dice, oye, flaco, veo que venís todos... Me decía, oye, flaco. Veo que venís todos los días de la semana. ¿Por qué no hacemos algo? Si veo que soy súper disciplinado en tu horario, entrenemos la próxima semana y pongamos una fecha de entrenamiento. Yo te ayudo a que generes masa muscular y generes potencia y fuerza. Ya, pues. Entonces pusimos una hora, un ejemplo, esto fue en verano, 5 de la tarde, todos los días a las 5 de la tarde entrenaba junto con él. Se me acabó el mes y yo dije, ya, que tengo compañero de entrenamiento, renuevo. Claro. Renové, me acuerdo. Sí. Y seguí todo febrero también entrenando con él. Y resulta ser de que en la entrada de marzo me dice, compadre, te voy a tener que dejar porque me tengo que devolver a Talca. Yo estoy terminando de estudiar educación física. Así que, bueno, ya por lo menos ganaste fuerza, así que me tengo que ir. Y en eso, me acuerdo que voy por el tercer mes y le digo a mi viejo, la mesada para pagar el gimnasio. Y me dice, no, lo tengo. Ahora págalo tú, no trabajáis de empaque, me dijo. Oh. Así ¿En serio? Créeme que mi primera responsabilidad que tuve que aprender a pagar yo solito fue el gimnasio. Mira. Entonces a los 16 años, trabajando de empaque, cuando se podía trabajar de empaque siendo colegial, me empecé a pagar el gimnasio, fue lo primero que me empecé a pagar. Y dentro de eso me empezó a gustar, empecé a conocer, me acuerdo que en ese tiempo justo habían unos, que estábamos hablando de los asistentes de vuelo, había unos chicos que eran chilenos pero trabajaban en aerolínea española y eran culturistas, entonces empecé a entrenar con ellos. Me acuerdo que después entrené con ellos como 3 meses, se fueron, y ahí fue que conocí a nuestro amigo en común, a Ike González, Alejandro González, y cuando lo vi, que era competidor chileno, yo dije, a esto quiero dedicarme yo. Sí, así. Cuando lo vi todo musculado, definido, a punto de competir, yo dije, esto es lo que quiero hacer. Y así comenzó el mundo del culturismo en un gimnasio fierrero bien antiguo, en Puente Alto partí entrenando. Y lo más gracioso de todo, que después yo creo que vamos a hablar de ella, es que siempre que yo pasaba en bicicleta a mis 16 años para ir a ese gimnasio, veía un auto rosado estacionado siempre ahí en Puente Alto. Mira, ¿quién tiene un auto rosado? ¿Quién tenía un auto rosado? Después vamos a especificar quién, pero en esos años cuando pasaba en bicicleta, justamente terminamos conociéndonos después, pero yo le conté esta anécdota y le decía, mira, imagínate yo con 16, 17 años, cada vez que pasaba en la bicicleta, veía tu auto rosado estacionado. ¿Y qué pensabas cuando veía ahí un auto rosado? Era raro, porque era un auto así como tu... ¿Estaba entrenando? ¿Ah? ¿Estaba entrenando? No, en ese tiempo todavía no. No, en ese tiempo no. Estaba estacionado. Pero imagínate. Pero no, ese auto quedaba como camino hacia el gimnasio donde yo iba. Entonces siempre que pasaba por ahí, veía el auto rosado estacionado ahí. Dijiste, algún día tendré uno. No sé si rosado, pero algún día. Sí. Broma. Y así que así partieron los comienzos. Y así partiste. Y bueno, ahí tenías 16.
¿Y cuándo viste tus primeros resultados? Así que dijiste, mira, después de cuánto tiempo entrenando, dijiste, ya voy como por un buen camino, se está notando. El primer año como que noté algunos cambios, empecé por lo general, los primeros resultados fueron en la fuerza, que muchas veces la gente tiende a confundir algunas cosas, pero cuando tú vas entrenando, comienzas a tener quizás incremento en la fuerza. Muchas veces no se nota tanto en el aumento de la masa muscular, pero sí vas generando masa, o sea, fuerza a través de ejercicios de fuerza, de potencia también. Y como en un momento entrenaba con este rugbyista, generé potencia y fuerza. Después me dediqué más hacia el área de la musculación, hipertrofia, y fui de a poquito generando fuerza y ganando un poquito más masa muscular. Lo bueno es que a esa edad, cuando uno tiene 16, 17, 18 años, todavía está en periodos de crecimiento, entonces la hormona del crecimiento de forma natural también está ayudando rápido. Y me acuerdo que empecé a muscular súper rápido también en ese tiempo, y me acuerdo que empiezo a entrenar con gente que me duplicaba o triplicaba la edad. Entonces me decían, oye, flaco, que he ido creciendo rápido. Seguían con el flaco. Yo ya no quería que me dijeran más flaco. ¿En qué momento se corta la palabra flaco? Entonces me dijeron, vaya avanzando súper rápido, entrenemos juntos ya. Entonces cada vez que, por ejemplo, se me iba un partner de entrenamiento, todos esos primeros años aparecía alguien que cubría ese espacio, y generé grandes amigos, me acuerdo, en ese tiempo. Íbamos cambiando rutinas de entrenamiento, y fue bien entretenido conocer mucha gente. Y lo bonito de todo esto, Yamna, es que ya no se te va a olvidar más. No, ya no se va a olvidar más desde que me lo dijiste. Es que siempre me relacioné con gente mayor, y eso me ayudó mucho también para poder ir aprendiendo más y metiéndome mucho más, porque imagínate que en ese tiempo, en 2 ocasiones cuando estaba en el colegio, en segundo, tercero y cuarto medio, fueron 2 compañeros que en un momento me acompañaron al gimnasio. Pero después retomaron, después no fueron más, entonces yo fui el que seguí hasta el día de hoy. Y resulta que en esos años los que iban de colegio eran muy poquitos. Ahora ya como que ha ido creciendo más el mundo, donde ya la gente se ha incentivado más hacia el área del deporte, el fitness, el área del culturismo. Pero en esos años me acuerdo que yo era el único como colegial que iba a entrenar con buzo del colegio al gimnasio. Claro, y además que antes no era tan común ver a jóvenes, y tampoco había tanta información acerca del fisicoculturismo. Sí, pues era muy poca información. Sí. Era porque era solamente la gente que se dedicaba a eso, la que compartía conocimiento y que sabía. Además era lleno de mitos, más que claro, muchos mitos. Miedos y cosas así. Y también que lo dices siempre, yo no lo he visto ahora actualmente. Que esto es como una acotación, ¿no? Algo que estoy pensando. ¿Qué se me ocurrió? El de esta como generosidad de entregar los conocimientos y de compartir, de que alguien ahora está todo el mundo tan individualista, que hasta en el gimnasio están como encasillados con los audífonos y nadie se pesca. Y antes eso pasaba. Yo me acuerdo que hasta cuando yo era joven, éramos jóvenes, íbamos al gimnasio, la gente se acercaba, uno compartía, y decía, mira, hace esto. Ahora como que no es tan común. Y es cierto, es verdad, pero yo dije, puede ser algo mío, por eso lo quería compartir con ustedes, porque qué lindo que se generara eso, que el gimnasio fuera para eso, y que ahora, qué lástima que sí, porque el gimnasio era un espacio para compartir, sí, para compartir, no solamente ejercitar, sino compartir diferentes experiencias, porque hay diferentes áreas también que se congregaban ahí. Ale, mira, tú estabas en el colegio. En el colegio. Partiste, eso era segundo tercero medio. Y ahí empezaste a compatibilizar tus horarios escolares con el entrenamiento. ¿Cómo fue tu rutina en ese momento, hasta ya cuando ya empiezas a dedicarte de forma más profesional? Mi rutina en esos años, recuerdo que era, comenzar el día tipo... Porque ahí seguíamos como aficionados, ¿cierto? Sí. Comenzar el día como 7 de la mañana, para entrar al colegio a las 8 de la mañana, siempre son como esos los horarios de colegio, ¿no? Ya se me ha olvidado. No, eran como de las 8 hasta las 2. Sí, hasta las 2. Ahora, o en la mañana o en la tarde, y después de las 2 hasta las 7. De 8 a 2, y me acuerdo que después me iba a entrenar tipo 3:30, 4:30 de la tarde, porque después a veces en la tarde se llenaba demasiado el gimnasio, o a veces también iba en la tarde cuando tenía algún taller o algo que tenía que hacer, o algún trabajo. Entonces a veces me tocaba ir en la tarde al gimnasio, y trabajaba yo los fines de semana de empaque. Entonces trabajaba, si no me equivoco, eran sábados y domingos
y de repente hacía algunos turnos extra los días viernes. Entonces ahí me daba para juntar mis pesos, llegar a fin de mes, pagar también mi mensualidad, me quedaba plata igual. Y me acuerdo que me acordé de un punto súper importante, como lo primero que empecé a costearme yo mismo fue el gimnasio. Yo me acuerdo que llevaba como 5 meses entrenando en el gimnasio y me mostraron unos productos de GNC. Ya. GNC era marca de suplemento Sí, en esos tiempos que vendían en Ahumada. Y me acuerdo que el que era jugador de rugby con el que partí entrenando me habló las diferencias de las proteínas, la glutamina, la creatina, que en ese tiempo yo no cachaba ninguna, y él me dijo, mira, tenéis que tomar esto. Llegué con uno de esos tarros a la casa y mi mamá pegó el grito al cielo. ¿Qué Me es dice, ¿qué es esto? No, ya empezaste a tomar cuestiones. ¿Y por qué trajiste esto si sabéis lo malo que es? Entonces, ella justamente en ese tiempo había visto noticias de lo que pasaba con los fisiculturistas, lo que se colocaba y todo. Entonces me dijo, ¿cómo trajiste? Yo le dije, tuve que explicarle, mamá, mira, un tarro de proteína es lo mismo que una leche pero fortificada. Claro. Entonces si tú lo tomás, te vas a dar cuenta que es la misma textura de una leche, pero que viene con mucho más nutrientes, te ayuda a generar masa muscular, y sobre eso tuve que como que convencerla y hacer que probara un scoop de proteína que venían con sabores, Sí. chocolate, frutilla y todo, y entonces ahí Y por después se le suerte pasó. son buenos, son ricos. Sí. Pero en ese tiempo me acuerdo que cuando llegué con el tarro a la casa, el grito al cielo fue inminente. No, ya partiste con tus cuestiones, trajiste esta cuestión, ya te volviste loco, te rayaste. Entonces fue entretenido con mi primer tarro de proteína. ¿Y cómo empezaste a avanzar, vamos en tu historia, pero cómo va la motivación por estudiar algo relacionado con esto? Sí, mira, primero me di toda una vuelta en realidad, porque primero partí estudiando otra cosa. Porque pasa. Sí. ¿Qué pasa? Sí, sí. Hay algunas personas que, me acuerdo en algún momento, me decían, oye, es bueno que de repente contís ciertas cosas personales tuyas, otros dicen que no, pero yo la verdad que sí me refleja. Y yo lo primero que me pongo a estudiar después de salir de la secundaria, para algunos que me ven de otros países, de tu cámara. de cámara. Sí. Para algunos de los que salen, por ejemplo, ya de cuando salí de la enseñanza media o secundaria, yo viví un proceso súper importante en que en séptimo básico me pasó un momento súper frustrante. Yo me acuerdo que iba caminando hacia el colegio, era época tipo abril, mayo, y piso un charco de agua y se me pasó el agua a las calcetas. Entonces yo me acuerdo que me comí toda la jornada laboral, o sea, toda la jornada escolar, volví a la casa y cuando me doy cuenta veo los zapatos por abajo y estaban los dos rajados. Y no era una buena situación económica para mis papás en ese tiempo. Entonces yo me acuerdo que le dije a mi mamá, me tienen que comprar zapatos porque los zapatos del colegio se rompieron. Y la respuesta de mi vieja en ese momento fue, hijo, no hay plata. Eso la verdad que me caló, y recordarme a hoy en día todavía me recuerda ese momento. Y hubieron momentos, yo creo que en muchas familias chilenas en esos años, que no fueron fáciles. Mi niñez tampoco fue muy fácil, pero sin embargo el hambre de querer vivir una vida más exitosa, distinta, mejor, siempre estaba ahí, esa hambre de querer surgir, de salir adelante. Entonces me acuerdo que lo primero que me puse a pensar justamente cuando estaba en el gimnasio fue, si yo estudio mecánica, voy a tener un auto. Entonces mi motivación era estudiar mecánica para que sí o sí me obligara a tener un auto. Entonces yo me acuerdo que los 2 primeros años, saliendo después de la enseñanza media, me puse a estudiar mecánica. Pasé los 2 primeros años, fui presidente de la escuela de ingenieros cuando estaba ahí y delegado de mi curso. Los 2 primeros años estudié diurno en el día y después me cambié para la noche. Cuando pasé a tercer año yo tenía dentro de los primeros lugares y todo. Y resulta que dije, chuta, esto no es mi vocación, dije. Siempre me gustó el tema del deporte, pero sin embargo esto tengo que terminarlo porque estoy con unas becas. En un momento también mi vieja se puso a trabajar para poder apoyarme en los estudios y dije, tengo que terminarlo. Terminé, me acuerdo, el 4.º año. En el 3.er año tuve la posibilidad de comprarme el auto. Ahí también mi papá me aportó en un porcentaje. Hay harto más metido un poco en esa historia,
que no fue muy fácil, no fue un poquito bien luchada esa parte de la historia, pero finalmente terminó la carrera de ingeniería mecánica, me dediqué 5 años a eso, y después de eso me acuerdo que trabajé 5 años en el rubro de mecánica, empecé ya con las competencias de fisiculturismo y decía, esto es lo que me gusta, me encanta. Empecé a preparar después yo a personas también en competencias, que le empezó a ir bastante bien, algunos a nivel nacional y regional, hasta que dije, no, me quiero dedicar al mundo del culturismo. Empecé a sacar mis primeros cursos de entrenador personal, de ahí empecé a viajar en algunos países también por competencia. Junto con ¿Pero eso... ahí tú ya estabas compitiendo? Estaba compitiendo, sí. Ya estaba compitiendo mientras estaba estudiando la ingeniería mecánica, ya estaba compitiendo. Y ahí me tocó justamente competir algunos torneos a nivel regional, nacional, salir algunos sudamericanos también. Y dije, esto es lo que me gusta. Pero sin embargo ya había cumplido la meta de tener el auto. Sí. Sí, pues. Y Ale, ¿qué era para ti en ese momento, para que la gente sepa y vaya contextualizando? Tú me hablaste de que fue súper difícil y en el momento estabas también siendo exitoso. ¿Qué era para ti sentirte ya en el extranjero, por ejemplo, compitiendo y viendo esa parte que viendo hacia atrás, esa parte que tú me dijiste, uy, qué difícil? Sí. Pero mira, estaba ahí. La primera vez que salí, ahora que estábamos justamente hablando de que llegué este fin de semana de un torneo de Argentina, justo el primer país donde yo salgo a competir, graciosamente también fue en Argentina, en un sudamericano. Y créeme que para mí fue súper tranquila la preparación y todo, hasta en el momento en que llega a buscarme el transfer a la casa. Y te dieron todos los nervios. Cuando llega el transfer, yo dije, lo voy a decir con estas palabras, cagué. Aquí no hay vuelta atrás. Aquí ya no hay vuelta atrás, y aquí es todo el trabajo que hice de aquí hacia atrás, y vamos a ver cómo, y créeme que mientras iba llegando hacia el aeropuerto, el corazón se aceleraba. Sí. Entonces dije, ya, lo que tú dijiste, no hay vuelta atrás, aquí hay que tratar de dar lo mejor de uno. Y lo más increíble, que pasa tanto en el culturismo como en otros deportes, en que uno puede estar meses con una dieta, de pesas, años con una dieta tanto de pesas, de alimentación, y todo. Exacto. Y resulta ser de que la evaluación son 5 a 7 minutos. Claro. Sí. Ya yo pensé que iba a hablar algo referido al peso. Pero... No, bueno, después uno, igual tiene que dar en su categoría un peso específico. Y créeme que yo creo que lo más complicado para uno, que son 7 minutos, claro. Y lo más complicado para uno, más que muchas veces la misma competencia, para los que tenemos que dar pesos específicos, es que lo más estresante es poder dar en el peso. Exacto. Porque si te pasaste unos gramos, a mí en algunos torneos me acuerdo que me pasé de 700 gramos y me decían, tenéis que ir a caminar o tenéis que ir a botar agua. Y ahí ahí en momentos salía a caminar, o me subía a una trotadora, te ponía una bolsa de basura para poder transpirar, o de repente tratando de botar escupos, pero ya no teníais nada, teníais la boca seca, así como... Oye, hasta eso. Sí, hasta eso. Entonces ya no tenéis ni escupo, y ahí tratando de botar para poder llegar a mínimo unos 500 cc menos de tu cuerpo para poder dar en el peso. Entonces igual era súper extremo y es mucho más estresante. ¿Y qué pasa si no logras bajar esos 700 gramos, digamos? Te suben a la otra categoría. Ahí eso te puede jugar en contra. Te juega en contra. Claro, ¿por qué? Porque las categorías son cada 5 kilos. Entonces imagínate que si tú te pasaste mucho, si tú te pasaste 500 gramos y te pasaron al otro, ya hay tipos que están pesando 3, 4, 5 kilos masa muscular más que tú, y se nota demasiado. Imagínate 2 kilos de masa muscular por pierna en un tipo, ya es mucho. Sí, oye, bueno, entramos al mundo del fisiculturismo ya de la competencia. ¿Y cómo podrías definir el mundo del fisicoculturismo en sí para la gente que no lo conoce? Que todavía está con esos mitos. Que todavía no, es que en realidad que no están informados. Sí. Que lo ven solamente, ven con una cantidad de músculos, cuerpos exorbitantes llenos de músculo, nada. Además que hay diferentes categorías. Hay diferentes categorías. Voy a hablarlo desde el punto de vista... más allá de lo estético, digamos. Sí, competitivo también. Competitivo, puede ser. Sí. Entonces, más allá de lo que es la estética, porque hay gente que de repente como entrenador o como asesor me buscan y me dicen, pucha, ¿sabes qué? Quiero estar bien para un programa, para verme bien para el baile.
Ya. Sí. Que el baile de Bruno también entrena toda la vida y son 2 minutos o Sí. 1 minuto. 3 minutos, 3. No, y es súper frustrante, pero yo le decía a un amigo, me decía, oye, pero ¿cómo va a ser tan frustrante que de repente la palabra típica, te la eché o te enojí porque te fue mal en un torneo? Yo le decía, pero es que imagínate que son meses o a veces 1 año, 2 años en una preparación donde te evalúan en 5 minutos. Claro. Imagínate cuánto es, yo lo vine a entender así, cuando ya entré en estados de competencia, cuánto más frustrante es para un competidor olímpico. Un Sí. tipo, por ejemplo, que hace que corre 100 metros planos, 200 metros planos, tipo Usain Bolt. Cada 4 años ellos tienen que Exacto. competir, o sea, es una carrera universitaria para prepararse de Olimpiada a Olimpiada, y lo máximo que podéis competir son 3, hasta quizás 4 4 años. Olimpiadas, Claro. y no podéis Y más. sería, exacto. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que te preparaste ¿para cuánto? Para 17 segundos o 1 minuto, que tenés que correr esos 100 metros o 200 metros planos, y de repente fueron 4 años de tu vida que destinaste para esa Olimpiada, vais corriendo y te da un calambre. Ay, no. No, o sea, queréis mandar todo al Sí, carajo. sí. Entonces lo Es mismo muy yo le frustrante. decía, imagínate que te mataste de hambre meses, 1 año, llegaste, fueron 5 minutos de evaluación y no te fue bien. Es frustrante. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estábamos hablando justamente antes de que nos sentáramos acá, que el fisiculturismo muchas veces más que solo entrenamiento es cabeza. Sí. Hay un eslogan que yo tengo en mi consulta que es, también como ingeniero, como me presentaste, se llama cambia tu mente para cambiar tu cuerpo. La única forma en que la gente puede llegar a cambiar su aspecto físico es primero cambiando su forma de pensar. Exacto. Pues no puedo llegar primero a pensar de que quiero cambiar mi cuerpo si primero no cambio mi forma de pensar. O sea, Totalmente. hay una forma de pensar en que tengo que regular mis hábitos, en que sé que tengo que descansar, porque en los descansos el músculo crece, porque sé que tengo que tener horarios específicos donde tengo que tener mis comidas, qué es lo que puedo comer, qué es lo que no puedo comer, si es que lo quiero llevar a un mundo competitivo. Porque resulta ser de que si yo quiero algo estético, a lo mejor puedo tener algunas salidas y alguna flexibilidad dentro de eso, 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, pero si ya quiero ir a un mundo competitivo, ya no hay salida. Exacto. Entonces, cuando las personas me dicen, Ale, ¿sabes qué? Yo llevo 1 año, 2 años en el mundo estético, me veo súper bien, pero ¿cuánto más ahora es pasar al mundo competitivo? Y no, yo dije, ya que es demasiado estricto. Claro. Sí. Hay momentos en que incluso la última semana de competencia, que es la más ruda, hay unas bajas de carbohidratos, después vienen bajas de agua, donde hay cargas de agua y descargas de agua, y ya los últimos Y uno días sigue, casi no tomáis agua. y sigues entrenando. Y seguí entrenando. Claro. O sea, ya mucho menos intensidad, pero igual seguís Pero entrenando. igual. Y la verdad que es un desgaste físico, y finalmente puedo decirlo así como cuando lo decían los futbolistas. Ya no terminé ni con el físico, pero terminé a puro corazón. Claro. Y finalmente la última semana de competencia es casi puro corazón. Puro y corazón cabeza. y cabeza y ganas, o ganas. Y ganas. Porque uno, me imagino que todos tienen un propósito. Sí. Para eso hacen tanto esfuerzo físico y mental. Aquí ¿cierto? nos adentramos harto Sí. para que la gente vaya a full entendiendo también. Nos adentramos harto en la estructura de la preparación de un Sí. fisiculturista. Por ejemplo, de una persona que quiere empezar a prepararse, pensando en alguien que quiere competir, que tiene una vida activa, física, que entrena 3-4 veces a la semana y quiere ingresar en este mundo del fitness, del fisicoculturismo. ¿Cómo sería estructurar a grandes rasgos un plan de entrenamiento o el proceso de entrenamiento para lograr el objetivo, lograr presentarse en una competencia? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer para que la gente entienda también cuál es el proceso que tiene que pasar el cuerpo a nivel físico y mental para lograr lo que tú has logrado? O sea, así que, o llegar a algo, a partir por lo menos. Las Estoy ganas, que- yo La creo. gana. estoy que me mando el speech del profesor Salomón. Muy Ya. buena pregunta. ¿Sabes? Mira, ahora yo creo que vamos a entrar hacia la persona del auto rosado. Ya. Cuando se comunicó en un momento conmigo que quería prepararse. Justo es una muy buena pregunta. La persona del auto rosado, que hoy en día está muy en boga en redes sociales, Que le ha ido muy que le ha ido bien muy también. bien, fue Nicole Moreno Luli. Las primeras competencias se empezó a preparar conmigo,
Y en un momento me entró la llamada, me dice, hola, ¿cómo estás, Ale? Tengo tu contacto, me lo dieron, yo soy Nicole Moreno. Créeme que yo era muy poco de recordar nombre. Entonces le dije, Nicole Moreno. Y le dije, mira, agrégame al WhatsApp, trata de hablarme porque en este momento estoy con trabajo, estoy viendo algunas cosas, así que mándame un WhatsApp y vamos viendo el tema de tu evaluación y todo. Y cuando veo la foto... ¿Te acordaste el auto rosado? La Luli, dije yo, ¿será ella? Y todavía no me convencía, así que le mandé un audio y cuando me responde con audio dije, sí, ella. Así que, sí. Hola. No me creíste. Y en eso nos juntamos, evaluamos. Así que lo primero que hay que hacer para partir es una evaluación previa. Dentro de esa evaluación previa, para que la gente lo sepa, yo hoy en día soy preparador de fisiculturismo y fuera de ser dirigente como presidente acá en Chile, también hay grados de juzgamiento, de ser juez. Yo me acuerdo que en un momento pasé de ser juez regional a ser juez nacional, de juez nacional a ser juez sudamericano y hoy día soy juez internacional a nivel mundial. Entonces... ¿Qué me decís? ¡Bravo! Pero mira qué eminencia tenemos en nuestro programa. Entonces, frente a eso, la verdad que eso te da una expertise en la forma de ver a los cuerpos a la hora de evaluar, porque inmediatamente ya te suben en una fila, por ejemplo en un sudamericano, en un internacional, 16 atletas, pero inmediatamente voy a hablarlo con estas palabras, porque es así. Mira, a la 13, a la 14 y a la 15 les falta culo. No dan para la categoría, todavía les falta trabajar, falta que levanten un poco más la cola, o de repente, no sé, la 18, la 20, tienen el trasero un poco más flácido, sí, van quitando puntos. Y eso se nota a primera vista, bueno, eso lo da también tus años de experiencia. Entonces, cuando uno evalúa, primero uno puede hacer una evaluación antropométrica de medir pliegues también en el área como de entrenador, el área más científica, pero también en una evaluación estética visual como juez, uno dice inmediatamente, ¿sabes qué, Pablo? Tú vas como para la categoría quizás más men physique. Yamnas, tú vas para como la categoría más fit model, pero es porque ya tu expertise y por ver un poco la morfología del cuerpo de la persona, tú dices, esta categoría te va a ir mejor. Entonces, en un momento cuando nos juntamos con la Nico, yo dije, Nico, mira, ¿sabes qué? Yo creo que hay que probar primero por esta categoría. Vámonos por fit model, una categoría nueva que está partiendo, vámonos con bikini. ¿Por qué? Porque en la medida que tú te comiences a definir, en este momento se te ve mucho glúteo, mucha pierna, pero mucho de eso va a bajar, porque va a bajar entre lo que es grasa y agua, y después va a quedar definida y ahí va a quedar lo que es realmente músculo magro. Entonces, yo creo que esas son las categorías y en la medida que tú quizás puedas ir subiendo, a lo mejor puedes optar a otra categoría, por ejemplo, lo que son las categorías wellness hoy en día, que son las mujeres que tienen mucho glúteo, mucha pierna, pero sin embargo hay que hacer una evaluación previa para partir hacia la categoría en la que uno quiere trabajar y después enfocarse por quizás un sistema de entrenamiento o días de entrenamiento específicos. Si yo veo que, por ejemplo, Pablo va a entrar en una categoría Memphis, que es una categoría más fitness, yo tengo que trabajarlo a él desde la cintura hacia arriba, porque ellos compiten con bermuda. Entonces la mayor parte de su entrenamiento va a ser enfocado en los hombros, en el pectoral y en la espalda. Pero en el caso, por ejemplo, una mujer que es más bikini, su entrenamiento va a ser más enfocado en lo que son femorales y glúteos. No puede tener mucho cuádriceps, porque si no, se pierde un poco la parte más estética y la mujer que compite en bikini tiene que verse, por ejemplo, más como tipo modelo. Ya, perfecto. Entonces, en base a la categoría, nosotros empezamos a trabajar músculos específicos y de ahí ya vamos enfocando en la competencia. En cuanto a eso, la categoría, para que la gente sepa, ¿todos son diferentes concursos o en los mismos concursos están esas categorías? En los mismos concursos están esas categorías. Esas categorías se pueden también diferenciar por pesos y estaturas. O sea, por ejemplo, tenemos bikini. Por estatura también, sí. Tenemos bikini que, por ejemplo, pueden medir hasta 1,58, después hasta 1,62, hasta 1,65 y así van subiendo. Entonces, pueden salir, por ejemplo, campeón hasta 1,58, hasta 1,63, hasta 1,75 y después de que salen cada campeona de cada categoría por su estatura, se enfrentan todos los primeros lugares y esos primeros lugares se le llama absoluto o overall, donde sale el campeón de campeones de esa categoría.
Qué Oye, además de decirle a la gente a full que vayan a ver estos campeonatos porque son muy entretenidos, además no solamente por apoyar, sino visibilizar los campeonatos que yo he tenido la oportunidad de participar, no participar arriba del escenario, sino que como espectador. como espectador, digámoslo, porque todavía no vamos para fitness, vamos por ahí. Así que a toda la gente invitarlo a que vean, porque como te digo, hay un trasfondo muy bonito como tú dices, tú estás contando, imagínate esa preparación a lo largo y después llegáis a solamente 7 minutos, pero tienes un desfile de gente que está trabajando para eso. Es que además es símbolo, sinónimo de esfuerzo, de perseverancia, de trabajo, de tantas cosas que involucra el deporte en general. Que de trabaja todo. en completo, porque Entonces, si tú dices cuerpo, mente... También es súper emocionante ver cuando ganan y se presentan y toda esa emoción. Nosotros quizás como venimos de ese mundo y sabemos lo que es presentarse después de un trabajo arduo y sentir eso y verlo también, que la gente se emociona, yo creo que también eso es parte del tema y es lo bonito, así que y qué bueno que, mira, yo creo que siempre rescato lo positivo de las redes sociales, que muestren todo que muestren a la gente entrenando, bailando, este mundo, porque antes no se conocía, era muy desconocido y los eventos eran muy poco, se sabía muy poco cuando se efectuaban los eventos, específicamente qué hacían, eran muy under o muy de nicho. Ahora ya se ha masificado gracias a las redes sociales, gracias a los influencers, estas personas que tienen hartos seguidores y que se dedican al deporte. Yo encuentro que eso ha sido muy positivo en cuanto a las redes sociales. Lo rescato mucho. Eso yo puedo mandarme una frase ahora. Por supuesto. Sí. Yo recuerdo esos momentos de presión cuando decía rojo. Ay. Finalista Pablo Vargas. ¡Ay, qué momento! Sonaba el Carmina Morán. No, eso es súper emocionante. Oye, Ale, disculpa, y volviendo al tema, que ya me puse nervioso con ese Carmina. ¿Hay edad para partir? ¿Una específica? Mira, uno puede partir ahí. Esa es una excelente pregunta. Muy bien. Hay categorías que son para niños, que por lo general estas categorías están muchas veces en los torneos nacionales y en los sudamericanos. Entonces las categorías para niños es fitness coreográfico infantil. Ya. Y ahí pueden competir desde los 7 años hasta los 11, 12 años. Hay por edades. Y lo bonito de esto es que los niños tienen que tener, tanto hombres como mujeres, más cuerpo un poquito más definido, pero ellos presentan, por ejemplo, un sketch de baile más artístico. Así que súper bonito. Lindo. Qué bonito. Sí. Y por ejemplo, hablando de los niños, que debe haber muchas mamás que deben pensar que es malo que levanten peso de tan chiquitito. ¿Hay una edad recomendada o cómo es el trabajo de un si alguien quiere preparar a su hijo o hija desde niño en el... No, es bueno porque en realidad acá igual obviamente que no son pesos pesados, cargas pesadas, son acorde a su edad, me imagino. Acorde a su edad, son trabajos con elástico, con mancuernas pequeñas, donde también más que nada se trabaja la elongación y la elasticidad, porque ellos tienen que presentar una rutina coreográfica, donde muchas veces tienen que a lo mejor dar algunas vueltas, algunos giros y todo, y es bastante bonito. Este año se viene por primera vez, lo anuncio también, Eso, una primicia, el Panamericano de Fisicoculturismo, y es primera vez en la historia que en Chile se hace un Panamericano. Yo el año pasado viajé a postular el proyecto, lo ganamos en México, lo trajimos este año para Chile, así que la categoría de niños va a estar este año en el Panamericano. ¿Dónde, cuándo y a qué hora? Esto va a ser desde el 10 de octubre hasta el 12 de octubre. Van a ser 3 días, donde el primer día es pesaje el 10 y competencia 11 y 12. Los voy a dejar invitados también para que puedan ir. Maravilloso. Y lo más probable es que también van a ver estas categorías de niños, están las categorías también de coreográficas también masculinas y femeninas ya adultos. Y hay categorías como por ejemplo el wheelchair, que son sillas de ruedas también. Así que es un torneo súper masivo, viene gente de Estados Unidos, Canadá, hasta Chile, Argentina, ¿sabes? Todo América. Ya. Ay, qué buena. Sí. Ahí vamos a estar. ¿Quién lo organiza? La Federación Chilena de Fisiculturismo y Muy Fitness. bien. Perfecto.
Perfecto, entonces ahí tenemos un panorama entretenido, deportivo para vivir y disfrutar en familia diferente. Sí. Volviendo a nuestra conversación, que oye, es que este tema da para largo, pero sí. a mí me gustaría, A nosotros nos gusta, además. que es entretenido e interesante, ¿qué rol cumple la alimentación en la preparación? Hacia grandes rasgos. ¿Qué rol cumple? Mira, Nada, pues míralo. Porque no, Nada, míralo. porque tengo mis dedos manchados porque competí el fin de semana, no voy a pensar que los puse por ahí en algún lado. porque la alimentación es digo. súper importante, la alimentación Sí, mucho. en el entrenamiento. Yo creo que no sé si De un hecho, 50 o un está fatigado 70%, pero sí, porque hay gente que solamente cree que es entrenar, levantar peso y comer poquito, por ejemplo, y no es así. No, hay algunos que lo atribuyen en porcentaje y muchas veces creen que 70 a 30% es como comida versus entrenamiento. Tengo que comer lo más importante un 70% y un 30% del entrenamiento. Hay otros que tienden a pensar que es un 60-40 o un 80-20, pero siempre la mayoría del porcentaje siempre se le atiende más a la alimentación, porque el cuerpo tiende a cambiar en base a lo que comemos. Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que primero sacar un cálculo calórico donde muchas veces los nutricionistas común y corriente, voy a hablar desde el punto de vista clínico, no desde el punto de vista competitivo, también para que la gente no se sienta, porque también hay muchos nutricionistas que están metidos en el ámbito del deporte, pero más en el deporte general, y hay algunos nutricionistas en el área del culturismo. Pero resulta que si yo hago un déficit calórico para que una persona que está sobrepeso baje de peso, lo que yo estoy haciendo es que si esa persona se mantiene con 2000 calorías y yo quiero que baje de peso, lo voy a dejar en 1500 y va a bajar de peso, ¿cierto? Y voy a ver cómo él comienza a bajar de peso y empieza a ponerse más delgado. Pero si esa persona no entrena, no se van a notar cambios musculares porque no entrena, solamente está siguiendo una pauta con un déficit y va a bajar. Claro. Si esa persona entrena, Hay que alimentar el músculo. exacto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que si esa persona entrena y yo le dejo el déficit de 1500 también, va a comenzar a bajar quizás con alguna forma, un poquito más apretado y todo, pero tampoco va a llegar a verse quizás tan fibroso en algún momento. ¿Por qué? Porque la persona que quiere dedicarse a competir tiene que tener niveles de proteína mucho más altos. Entonces, una de las cosas que yo tiendo a hablar y conversar con las personas es que una cosa es la nutrición clínica y la otra cosa es la nutrición competitiva. Exacto. Por lo tanto, una cosa es bajar de peso, pero ¿de qué forma? Porque también existe la calidad del alimento. Exacto. Y eso es diferente. En un momento salió, por ejemplo, la dieta de Gress. Entonces la gente... Todo el mundo haciendo la dieta. Todo el mundo haciendo la dieta Gress o la dieta cetogénica. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, tú puedes, lo mismo yo decía, usar una dieta que en vez de ser 2000 calorías, que a lo mejor tu peso se mantiene, si yo lo hago en 1500 va a tender a bajar, pero tu cuerpo no se va a ver fibroso porque la calidad del alimento no es buena. O sea, comer ahí la mantequilla, quizás con el tocino, y con eso, si estás cortándole calorías, va a bajar, pero tu cuerpo no se va a ver fibroso. Claro. En cambio, si esos 1500 tú los trabajaste, por ejemplo, en batidos de proteína, huevos, avena, tu cuerpo va a tender a bajar, pero mucho más fibroso. Exacto. Se va a apretar más. Entonces, lo que tiende a cambiar en esto es la calidad del alimento si uno quiere llegar al mundo más competitivo. O sea, sí es importante la Muy alimentación, muy importante, así como también lo es el descanso Así es. entre entrenamientos. Y ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el descanso? Eso. ¿Por qué es tan importante? El descanso es muy importante tanto a la hora de acostarme, primero, porque el músculo tiende a crecer en el descanso. La hormona del crecimiento de forma natural se activa en los descansos. Obviamente que en la medida que vamos aumentando en la edad se va activando mucho menos, pero en el área de la musculación sí se tiende a activar más en el descanso. Así que por eso es importante tratar de descansar la hora suficiente. Yo la verdad que soy de los que poco puedo predicar mucho de esto, porque a veces paso tan ocupado que a veces duermo poco, pero lo importante sería poder descansar lo suficiente. Lo otro es el descanso entre entrenamiento. Es bueno, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un tipo de entrenamiento, pero lo importante es no llegar a un sobreentrenamiento. Entonces el sobreentrenamiento muchas veces puede producir que nosotros rompamos más de las fibras que tenemos que romper,
o no les damos el descanso necesario. Por lo tanto, muchas veces ha pasado de que hay personas sobreentrenadas que se tienden a cortar algún tendón de un bíceps o tienden a lesionarse, hay un corte de alguna fibra del pectoral. ¿Y es por qué? Porque no están teniendo buenos descansos de recuperación entre series. Claro. Y por eso también es bueno tenerlo. O sea, es súper importante la alimentación, el descanso y una buena planificación del entrenamiento, ¿cierto? Y que yo te lo tengo que preguntar, pero nos quedan muchas preguntas, pero no voy a poder hacer todas. Pero la verdad, o sea, conversemos un poco a grandes rasgos Dilo nomás. de los suplementos y los anabólicos, los famosos anabólicos. Muy buena pregunta, dijo Salomón. Chatita, muy buena pregunta. Mira, hay una frase, me encanta eso que cuando hablan de anabólico, porque una de las cosas las que me gusta instruir a mí como profesor muchas veces es que la palabra anabólico es muy mal utilizada, porque la palabra real es esteroide. Ya. ¿Por qué? Porque anabólico es cuando tú, por ejemplo, vas a descansar. O anabólico es cuando tú, por ejemplo, comes después del entrenamiento del gimnasio. O anabólico es, por ejemplo, cuando tú escuchas música y te pones a bailar. ¿Por qué? Porque todo lo que es positivo para el crecimiento muscular es anabólico. Todo lo que te ayuda a crecer la masa muscular es anabólico. Por ejemplo, tú vas a un gimnasio y hay buena música y tú dices, oh, me motivó. En el caso de los hombres, oye, hay buenas minas en el gimnasio, hay un ambiente anabólico. O de repente pasa que, oye, ¿sabes qué? Se genera, los nutricionistas tienden a usarlo así, se generó una ventana anabólica en que yo tengo que comer después del entrenamiento entre 15 minutos post entrenamiento hasta 3 horas, que es como el tiempo que tengo para comer y no perder masa muscular. Perfecto. Entonces todo lo que tiene que ver con anabolismo es crecimiento muscular. Y todo lo que te sirve para eso. Y todo lo que te sirve para eso. Y lo contrario del anabolismo es catabolismo. Sí. Cuando tu músculo tú no le das el alimento o el descanso necesario en los tiempos que le corresponden, el músculo se come a sí mismo. Exacto. Y ese es catabolismo. Entonces, una de las cosas primero que enseñarle a la gente que todo lo que tiene que ver con anabólico no es fármaco, y lo que es fármaco es esteroide. Entonces, ese es el primer clarísimo. punto. Sí, ese es el primer punto. Entonces, el esteroide, para que la gente lo entienda, o estos fármacos generan anabolismo, por eso muchas veces la gente tiende a decir anabólico, porque generan crecimiento muscular, pero realmente su nombre, como lo vengo diciendo, es esteroide. Y hay algunos que en algunas categorías sí los utilizan. Hay algunas ligas deportivas, algunas federaciones que sí lo utilizan, que lo permiten, pero resulta ser de que se prohíbe también como la masificación muchas veces de esto. O sea, para muchos también por eso se habla que es como un tabú, y por lo mismo también han ido creciendo más tipos de categorías. Hay ligas deportivas en que no se prohíbe nada, tú puedes usar el uso desenfrenado de esteroides. En cambio hay otras ligas deportivas que son más naturales, donde tú tienes que competir completamente natural. Y la de nosotros, que a mí me encanta la liga, la federación en la que estamos, porque cada deporte tiene una federación en su país que solamente puede ser reconocida una federación a nivel nacional, y nosotros somos la federación reconocida en nuestro país. Y lo bonito de esta liga o de esta federación, pero más que nada en la liga de competencia, es que se amplió. Entonces tenemos una línea natural donde las personas no pueden usar farmacología, donde necesariamente a esas personas le hacen dopaje, a toda esa categoría. Por otro lado también están las categorías amateur, que esos son personas que tienden a competir, pero cuando van a competir en un sudamericano, un panamericano o un mundial, son evaluaciones aleatorias. Entonces de repente, oiga usted, Pablo Vargas, venga para acá. Sobre todo si saliste dentro de los primeros 3 lugares, te tienden a pasar por el doping. Pero hoy en día están también las categorías semiprofesionales y las categorías profesionales, y esas categorías, por ser semiprofesionales y profesionales, están fuera de la evaluación de dopaje. Entonces tenemos los competidores que compiten con estos tipos de suplementos, sí, y tenemos los que no debiesen y los que no pueden. Entonces, dentro de eso, si tú me preguntas
Si yo en algún momento he utilizado, debo decir la verdad que sí en algún momento también he utilizado, que sí hay algunos alumnos que lo he preparado con estos tipos de suplementos y otros que no. ¿Se puede de forma natural? Sí, hay un trabajo mucho más a largo plazo, así es. Se notan los ventajas muchas veces o los avances del uso de farmacología, también muchas veces se nota esto, pero si nos vamos al tema de salud, más que solo estética y competencia. Es que yo creo que por ahí va la Sí. pregunta en realidad, Sí, y que sí. es lo que los miedos que tiene la gente, Exacto, y eso los quería comentarios ir. que se generan a través de lo que pasa. Todo nivel va a salud. cambiar con respecto a esto. Cuando uno habla de competencia, hay personas que dicen no hay límite. Yo la verdad que si quiero ganar voy a usar farmacología de uso desenfrenado. Pero hay que ponerse a pensar en lo siguiente. Una cosa es cómo se ve mi cuerpo por fuera, pero otra cosa es cómo está funcionando por dentro. Hay que entender de que si yo un vehículo, yo por ejemplo, le meto benzina o combustible, ¿cierto?, de 97 octanos, a lo mejor va a tener mucho más potencia. Si le coloco un aditivo, un liquimoli para que genere más combustión y mejore su rendimiento, a lo mejor quizás voy a llegar en los 98, 99 Sí. octanaje. El motor va a ser mucho más rápido, pero mis probabilidades de que se funda el motor son mucho más Más próximas, altas. ¿cierto? Exacto. Mucho más altas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Físicamente, una persona que usa mucho esteroide a lo mejor se va a ver muy bien, pero internamente sus años van avanzando mucho más rápido. Exacto. ¿Por qué? Porque yo en un momento voy a estar descansando, pero mi corazón sigue trabajando al 100%, mis riñones siguen trabajando al 100%, mis órganos siguen y mi hígado sigue trabajando al 100%, por lo tanto sí hay una mejora en el trabajo físico externo, pero resulta ser de que mis órganos internos también siguen funcionando. O sea, yo no le estoy dando el descanso necesario, no hay una desconexión. ¿Por qué? Porque el fármaco lo que está haciendo es que todos los alimentos que estoy consumiendo tengan una asimilación mucho más rápida. Exacto. Entonces, el fármaco por sí solo tampoco nos funciona, por eso también es tan importante la alimentación. Exacto. La gente tiende a decir, no, es que todo se lo retribuyo a la farmacología, pero Complementario. tampoco. Tiene que ser complementario. ¿Por qué? Porque lo que hace el fármaco es sintetizar la proteína. Exacto. Si yo, por ejemplo, estoy consumiendo grandes cantidades de huevo de pollo, eso es lo que absorbe el fármaco para poder mandarlo mucho más rápido Al al músculo. músculo. Entonces, si una recuperación de repente me costaba 36 horas, 24 horas, a lo Va a mejor costar en 20, 12 horas, 12, 20 horas claro. ya está mucho más rápido. Ajá. Definitivamente eso es lo que hace el fármaco, que la sintetización de proteínas sea mucho más rápido, pero también voy a ir a esto. ¿Hacen mal o no hacen mal? Si a mí me duele la cabeza, yo me tomo una aspirina y a lo mejor una aspirina de 200 miligramos no me hizo mucho, me voy a tomar otra más, 400 miligramos, me quitó el dolor de cabeza. Ya, me funcionó. Pero si yo, por ejemplo, voy a usar quizá algún nombre específico que la gente tiende a usarlo muchas veces para poder quemar grasa, que lo usan también mucho los ciclistas, lo hablábamos este fin de semana. Un ejemplo, por ejemplo, el clenbuterol para poder bajar grasa. Si yo utilizo algunos miligramos de esto y lo uso en dosis indicada, ¿me va a quemar grasa? Voy a quemar grasa, pero si yo me excedo, probablemente a lo mejor me va a provocar una arritmia, Claro. o me va a generar contraindicación. una contraindicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a tender a funcionar, pero también va a ser mi responsabilidad en la medida del miligramaje que yo utilizo. Por eso lo importante es, cuando yo voy a trabajar con algún preparador, que lo haga con una persona que sea profesional. Exacto. No una persona que viene sacando información de redes sociales o porque escuchó un influencer o porque se dejó llevar por otro, sino porque aquí, cuando tú Tiene partiste... conocimientos reales. Tiene ¿no? conocimientos Sí. reales. Partiste con lo que dijiste que fue muy clave. Es una ciencia que tiene que ser consciente. Exacto. Yo tengo que Exacto. ser consciente de que la persona que está viendo mi estado de salud o competencia tiene las competencias para poder prepararme a llegar a esa competencia. Exacto. Me imagino que esto también tiene que ir acompañado de exámenes médicos, porque todas las personas son diferentes, todos los cuerpos funcionan diferentes, entonces tienen que estar bien todos nuestros niveles para poder también someternos a un entrenamiento riguroso, a un cambio de alimentación y también quizás alguna ayudita extra para lograr nuestro objetivo, ¿cierto? Sí, hay que llevarlo todo muy cercano a la área médica. Yo hoy en día, por ejemplo, entreno algunos fisiatras, algunos médicos
que son coronarios, etcétera, y que ellos saben mucho con respecto a este tema que lo hemos conversado. En resumen, es súper importante hacernos un chequeo médico antes de saber cómo están nuestros niveles físicos, corporales, etcétera, para someternos a un entrenamiento riguroso, a un cambio de alimentación y a una suplementación, ¿cierto? Eso es súper importante. Tengo muchas preguntas en el tintero. Yo sé que la gente quiere saber más. Esto lo vamos a tener que dejar para otro capítulo, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. Pero si la gente puede saber más, ¿dónde, por favor, ¿Dónde te ubicamos? Ale, puedes tus redes sociales. En redes sociales, alearanguis.cl, o también si quieres saber de fechas de torneos y eventos, pueden ver fechif-cl. Muchas gracias, Ale, de verdad, Ale, por tu te tiempo. pasaste. Ha sido una información valiosa. Espero les haya servido de la casa. Nosotros no sé, yo creo que se viene la segunda parte, si es que tú tienes tiempo y puedes compartir con nosotros, sí, porque nos quedaron cosas en el tintero. Manden sus preguntas, qué faltó por responder para que lo tengamos nuevamente. Si les gustó, y obviamente toda la información aquí en tus redes sociales, la información que acabas de dar. Y nosotros nos vemos en otro capítulo más de A Full. Muchas gracias. Nos vemos.